buenos días para quienes se conectan a este encuentro desde Latinoamérica. Muy buenas tardes también para quienes nos acompañan desde España y Europa. Les doy a todos la más cordial bienvenida a este encuentro organizado por DCH, a los asociados, a los partners, quienes nos acompañan también el día de hoy. Bueno, mi nombre es Franco Cruzat, soy el Chief Marketing Officer de RAGMI. Para quienes no nos conocen, es la plataforma para la gestión de capital humano más completa de Latinoamérica. Y bueno, hoy estaré junto a ustedes como maestro de ceremonia en este encuentro sobre talento global y el trabajo remoto en Latinoamérica. Tenemos, como pueden ver, un panel de lujo, líderes de gestión de personas de distintas empresas y destacadas empresas de la región, para hablar sobre un tema que nos interesa a todos. Y antes, bueno, este primer bloque va a estar orientado a conversar y a conocer los resultados del estudio cuantitativo y cualitativo sobre talento global y trabajo remoto, que fue elaborado en colaboración con la UAC, la Universidad Alfonso X, y DIL, y para eso nos acompaña Fernando Martínez, quien es director de carrera en grado en Dirección Comercial y Marketing de la Universidad de la UAC, de la Universidad Alfonso X, y quienes nos va a estar, Fernando, contando un poquito sobre los resultados, los hallazgos que tienen en este tremendo estudio. Así que te doy la bienvenida y también te paso la palabra, Fernando. Muchas gracias, Franco. Permitidme que comparta pantalla. Muy bien. Buenas tardes a todos, buenos días a todos. Muchas gracias, Franco, por cederme la palabra. Muchísimas gracias una vez más a DCH y en este caso a DIL por contar con nosotros como partner investigador. Ya con DCH llevamos colaborando ya 6 años con el barómetro sobre digitalización de la función de recursos humanos que habéis contestado prácticamente todos los que estáis aquí conectados hoy, porque la respuesta este año en el barómetro ha sido tremendamente satisfactoria por parte de Latinoamérica, así que muchas gracias por ese lado que también me corresponde. Pero hoy nos toca hablar junto con una propuesta del partner DIL, ¿no? que propuso a DCH sobre vamos a estudiar, vamos a trabajar, vamos a intentar entender qué está pasando en la región, vamos a intentar ver qué está ocurriendo en Latinoamérica a nivel de talento global y de trabajo en remoto. Y así hemos planteado una investigación cualitativa que acompañe a las reiteradas investigaciones cuantitativas que hace DIL y que aporta una información, creo que muy valiosa al entorno, en el que nosotros pues, hemos intentado complementar y hacer un valor añadido a esos aportes cuantitativos que se hace desde DIL, ¿no? Lo que marcamos fue un objetivo de investigación en el que intentara contextualizar, analizar y explicar pues, qué factores están influyendo en ese desarrollo que ha habido del talento global y del trabajo en remoto en concreto dentro de Latinoamérica. Partimos de varias reuniones iniciales con los expertos, por supuesto, de las juntas directivas de DCH más DIL, lo que al final nos ayudó a marcar esos campos de investigación que posteriormente hicimos junto a vosotros, ¿no? Esos campos, al final consideramos necesario intentar bajar y ver qué estaba ocurriendo con los términos en los que nos estamos refiriendo a estas nuevas formas de trabajar, trabajo en remoto, teletrabajo, trabajo híbrido, home office, remote worker. Todo se llama lo mismo, estamos usando términos diferentes para llamar a otras cosas diferentes. Entonces hemos intentado bajar para saber a qué os estáis refiriendo con estas denominaciones. Por supuesto, intentar abordar esos factores clave por los que se ha apostado por ir a un trabajo en remoto, por ir a buscar ese talento global que esté en remoto, ¿no? ¿Por qué hemos ido a ello? También intentar saber pues, cuáles son las herramientas que estáis utilizando, que se están utilizando en la región, pues, para poder acceder y poder desarrollar ese talento global en remoto. Por supuesto, ¿qué papel ha jugado aquí la pandemia y a qué
os enfrentáis? ¿A qué nos estamos enfrentando ahora las organizaciones en este campo de estudio? Para ello planteamos una investigación enfocada al objeto de estudio, que son los protagonistas de estas decisiones, que sois vosotros, los directivos de capital humano. Lo que sí que se buscó para que fuera una investigación rica es que estuvieran representados diferentes países y también diferentes sectores de actividad. Ha estado banca, tecnología, agroalimentación, consultoría, y habéis estado prácticamente representados todos los países de Latinoamérica. Se alcanzó al final 13 directivos, que para una investigación cualitativa de alto nivel es un impacto muy importante. ¿Vale? No lo comparéis con el volumen de encuestas que hay que realizar en una encuesta cuantitativa, en una investigación cuantitativa, perdonad. En una investigación cualitativa, y más de este tipo, se premia la calidad de las personas alcanzadas, ¿no? El impacto de la población alcanzada, que en este caso sois vosotros, directores de primerísimo nivel mundial, ¿no? Por lo tanto, una investigación cualitativa con este tipo de población da unos resultados que sí que se deben de tener en cuenta, ¿vale? Como toda investigación cualitativa, pues ya sabéis que son información que hay que tener en cuenta, pero no es representativa de la población final. Hemos utilizado los grupos focales, en este caso minigroups, que les llamamos, porque los grupos focales ya sabéis que aportan un enriquecimiento muy, muy interesante en relación a la información que se estudia, muy utilizado, como sabéis, en marketing, y hemos adaptado los grupos focales a minigrupos que se utiliza cuando la representación de la población estudiada tiene un alto nivel directivo. ¿Vale? O sea, no se hacen grupos focales de 6, 7, 10, 12 directivos en ningún caso. ¿Vale? Para aquellos que os interese, os he dejado varios autores de referencia por si queréis profundizar en este punto. ¿Vale? Por supuesto, como toda investigación cualitativa, siempre necesita también otro refute próximo, que es la triangulación. Y a través de la triangulación se garantiza que los resultados que obtenemos son correctos. No voy a entrar en detalle a explicarlo, pero que sepáis que la triangulación de datos, la teórica y la de los investigadores está garantizada en la investigación. Metiéndonos en los resultados, que es lo que más os interesa, igual que las conclusiones y los retos. ¿Qué es el talento global según se ha ido explicando durante estos minigrupos? Ha habido definiciones más grandes, más amplias, pero resumiendo, concretando y buscando algo certero, al final lo debemos o se debe de definir como la disponibilidad de talento en cualquier parte del mundo, con la alternativa de que me lo puedo traer a mi zona, o lo puedo mantener de forma remota. ¿Vale? Dentro de el trabajo en remoto, ¿vale? Aquí avanzamos, ¿no? Y ponemos, bueno, pues es el talento que trabaja para la organización en cualquier parte del mundo, desde cualquier parte del mundo. Y aquí me gustaría hacer una puntualización, que cuando entendemos cualquier parte del mundo y desde cualquier parte del mundo, también estamos hablando de la parte local, de la zona en la que, si estamos nosotros en nuestro país, en una zona céntrica, pero tenemos trabajadores trabajando en remoto en la zona norte, pero que no se desplazan a la oficina física. ¿Vale? También me gustaría señalar que en una parte significativa de los directivos no se ha hecho diferencia entre talento global y talento global en remoto, porque se considera ya como algo natural dentro de su gestión del talento. Entonces es como que no hacían diferencia, y cuando hemos hecho las dos preguntas decía, pero si yo ya te lo he contestado en la anterior, ¿no? Es cierto, lo que pasa es que lo tengo separado y lo pongo como una parte porque no ha sido el común del total, ¿no? Más o menos la mitad de los directivos lo han incorporado como algo absolutamente natural. Y en relación a la confusión terminológica que hablábamos al principio, está claro que si tenéis teletrabajo regulado por el país, es lo que manda, ¿no? Y es la denominación y es a lo que os debéis ceñir, pero luego tenemos tres claras diferenciaciones. Trabajo híbrido, que vendría a ser la alternativa entre una serie de número de días presencial y una serie de número de días en trabajo en remoto, presencial 100%, y trabajo en remoto como tal, aquel que es 100% no presencial, o como bien decíais vosotros, tiene algún tipo de impacto algún tipo de contacto muy pequeñito presencial en oficina, porque tenga algo concreto. Pero
100% no presencial sería lo que estamos identificando como trabajo en remoto. Todo lo demás sería presencial, híbrido o teletrabajo. Esto creo que es interesante para dejarlo ya cerrado y referirnos a cada concepto con su término correspondiente, porque os puedo asegurar que en la literatura científica que hemos estado trabajando todos estos meses anteriores para esta investigación hay una confusión evidente de estos términos. Los factores por los que se ha apostado por el trabajo en remoto, creo que no es novedad para vosotros, son dos grandes áreas. Por un lado, aquellos que habéis visto que el talento global está a vuestro alcance y habéis decidido mirar qué hay fuera para que os pueda traer unas nuevas miradas, unas nuevas formas de trabajar, en definitiva, que pueda enriquecer vuestras compañías, vuestras organizaciones. Y el principal por el que se ha ido, pues falta de talento local. Falta de talento local y no solo en área de tecnología, sino también en área analítica, en área de transformación digital y señalado por diferentes directivos en estos minigroups, la necesidad de búsqueda de un talento directivo que a nivel local no se ha encontrado y era necesario poderlo incorporar para poder hacer frente a los nuevos cambios que está viviendo la región, ¿no? Dos grandes puntos para explicar por qué se ha ido al trabajo en remoto. En relación a las herramientas que se están utilizando, pues de una forma poco representativa de la población estudiada, pero sí que nos ha parecido relevante traerlo, es el primer punto que veis aquí. Políticas específicas que ya hay compañías que han creado para articular de manera vehicular en sus compañías todo lo relacionado con el talento global. De hecho, no lo voy a decir aquí para no significar la empresa ni la persona que lo contaba, pero tienen nombres específicos para este tipo de políticas, frente a otras empresas que lo están empezando a articular, ¿no? Hay organizaciones que tienen equipo propio para realizar toda esta selección internacional, ¿vale? Que a través de plataformas locales, a través de LinkedIn, se centran en intentar captar este talento global. Hay otra parte también más reducida que están utilizando chatbots basados en inteligencia artificial para realizar este rastreo de reclutamiento, apoyos puntuales en consultoras externas, sobre todo para puestos especialistas y para apoyo en temas de legislación, ¿no? Y en temas jurídicos. Analítica del dato, por supuesto, utilizando herramientas que ayuden a poder hacer estos análisis y luego herramientas de comunicación interna a las que todos habéis tenido que ir o todos hemos tenido que ir en relación con la pandemia, ¿no? Videollamadas, redes sociales, etcétera. El impacto que ha tenido la pandemia, y con esto ya nos acercamos hacia el final de ver las conclusiones, el reto y el desafío. Por supuesto, ha habido un consenso total en que la pandemia ha venido muy bien para acelerar todo este proceso, ¿vale? Porque ha demostrado a aquellos que ponían más frenos que se puede trabajar perfectamente de una forma en remoto. Incluso pusisteis ejemplos de empresas más de trabajo físico, pues de producción o agroalimentario, en donde explicasteis vuestras formas de conseguir una evolución hacia ese trabajo en remoto. Esto ha potenciado claramente un crecimiento de la digitalización, como vemos constantemente en el barómetro, y de la transformación digital de vuestras compañías en general, y ha demostrado que los equipos, tanto los vuestros como los de vuestra compañía, tienen una gran capacidad de adaptación, agilidad en la toma de decisiones y algo que estábamos, yo creo que todos deseando, un mayor protagonismo del departamento de talento en todas las organizaciones. La pandemia ha venido como a ponernos en el foco y en el centro de la organización, de la planificación y de la estrategia de las compañías, que quizás antes no en todos los casos sucedía y pues quizás éramos un departamento pues menos visible. Sin embargo, la pandemia, en un consenso prácticamente absoluto, habéis significado que ahora estáis en el centro de la toma de decisiones. Conclusiones que podemos sacar. Pues que en relación con el talento global y el trabajo en remoto hay diversidad
en el punto de madurez de las empresas que han participado en los estudios. Tenemos la gran mayoría que están en una fase inicial, que han empezado y están viendo cómo adaptarlo, cómo desarrollarlo, y luego hemos visto 2 o 3 empresas que sí que ya tienen políticas de talento centradas en estos modelos laborales. Dificultades con las que os estáis encontrando. Repetido por todos, consenso clarísimo, la legislación de los países, adaptarse a ellos. ¿Cómo hacer la remuneración? Me adapto a qué salario le pago, el mío, el del país, el del puesto, ¿Cómo hacer esto, ¿no? Los tipos de contrato que se le debe realizar o no al trabajador. ¿Qué tipo de conocimiento hay de esas regiones a los que llevo? Y al mismo tiempo, ¿cómo consigo que en el entorno global conozcan de las oportunidades laborales que existen en la región, ¿no? Y como una gran dificultad, pues ese carácter transaccional que está teniendo el empleo, esos trabajadores nómadas que van moviéndose de una compañía a otra sin prácticamente vinculación. Para terminar, el reto es que el talento global y el trabajo en remoto ya es una realidad, es un reto que muchas empresas ya están cogiendo y están afrontando de una forma muy, muy, muy clara. Y el desafío, que yo creo que es por lo que estamos aquí hoy, pues no sería otro que ha habido un consenso absoluto y es cómo consigo que este talento en remoto pues sienta la compañía, sienta la empresa, cómo conseguir estimular ese compromiso, esa implicación. Resumiendo, al final, cómo se hay que conseguir estimular el sentimiento de pertenencia de nuestros trabajadores en remoto. Muchas gracias a todos, ha sido un auténtico placer poder compartir con vosotros este ratito. Me voy a quedar para seguir aprendiendo y seguir conociendo vuestra realidad y espero y deseo que este resumen de este trabajo tan intenso que ha sido esta investigación cualitativa os aporte y os ayude en vuestra toma de decisiones diaria y en relación con el trabajo en remoto en Latinoamérica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por la ponencia. Sin duda el desafío del trabajo remoto, del talento global. Las empresas en pandemia tuvimos que pasar de 0 a 100 a estos modelos y el aprendizaje ha sido sobre la marcha. No, muy interesante. Bueno, ahora nos va a acompañar Natalia Jiménez. Bienvenida, Natalia, a este encuentro de SH. Quien también va a seguir profundizando un poco más sobre este estudio. Natalia es la gerente regional para LATAM, habla hispana en DIL, y sin duda tienes mucho que aportar en este encuentro, Natalia. Bienvenida. Franco, muchísimas gracias y Fernando, muchas gracias por tu información, estuvo muy clara y de verdad que creo que nos abre los ojos a todos. Hablo de esto todo el tiempo, pero siempre que hay un estudio que muestra un poco que lo que uno está viendo en el mercado se sustenta, pues da un poco más de estructura a todo lo que estamos haciendo todos los días. Entonces, pues un gusto, mi nombre es Natalia, como me acaban de presentar, soy colombiana y trabajo remoto hace muchos años, así que previo a pandemia ya viví un poco esto y la idea hoy es que les pueda traer una presentación donde vamos a ver un poco más de datos y de información sobre lo que está pasando específicamente hoy en Latinoamérica. Entonces, primero trabajo para DIL, rápidamente para los que no conocen qué hacemos, somos una compañía multinacional, líder global en temas de contratación internacional, es decir, todos estos retos que contaban el equipo anteriormente son los que entramos a resolver, las dudas legales, las dudas contractuales, las dudas de pagos, las dudas administrativas y de retención, y somos una tecnología, un software que ayuda a hacer esto posible. Sobre nosotros, tenemos más de 100.000 contratos internacionales en más de 150 países alrededor del mundo y más de 500.000 datos salariales. Entonces, estamos llenos de data de qué está pasando hoy en día en el mundo. Y lo que hicimos fue sacar un reporte de enero a junio de 2022, del primer semestre del año, y entender a corte qué está sucediendo, qué estamos viendo en la región y en el mundo. Les traje un par de datos interesantes. Entonces, lo primero es que las tasas de contratación internacional aumentaron un 145% y Latinoamérica lidera ese crecimiento con un 161% de crecimiento en la expansión de contratación internacional. Esto se da tanto a empresas en el exterior contratando talento latinoamericano,
pero también talento latinoamericano contratando en el exterior, ya sea en Latinoamérica o en el resto del mundo. ¿Por qué contratar talento? Digamos que muchas personas piensan que solamente para el tema de reducción de costos, reducción de ganancias, pero ahorita vamos a ver que hay un montón de oportunidades, de habilidades y de beneficios estratégicos para las compañías para hacerlo, y eso es una de las cosas que estamos viendo. Muchas compañías, como decía Fernando, ya están ajustando su estrategia y ajustando sus formas de ir a vender, pues utilizando esto como una ventaja competitiva. Y una de las consecuencias de eso también es pues el salario en la alza, ¿no? Estamos viendo esto de una manera inevitable, y es que se están empezando a generar salarios globales, los roles más demandados suben más que otros, y estamos viendo ahí una tendencia bastante interesante también. ¿Quién contrata a quién? ¿Desde dónde y cómo funciona esto? Entonces, América Latina es la región de mayor crecimiento de empresas que contratan en el extranjero, seguida muy de cerca de Asia-Pacífico. Por aquí encontramos también que Argentina, Filipinas, India, Reino Unido y Estados Unidos son los países más atractivos para contratar talento. Eso en cuanto a volumen que vemos. No significa que haya muchos otros que vamos a ver que crecen exponencialmente en el último semestre. Y la demanda de roles relacionados a productos se desplaza de fuera de Estados Unidos. Antes era muy común que todo lo relacionado a productos estuviera muy focalizado en esto. ¿Quiénes cobran más y cómo? Entonces, aumentan muchísimo los salarios y los pagos mensuales de los puestos de soporte. Esto, cualquier compañía en el futuro se va a volver tecnológica, seas la industria que seas, y por ende requieres un servicio al cliente que se vuelve una demanda casi que también difícil de suplir, igual que el de desarrolladores. Los pagos en criptomonedas se mantienen estables a nivel mundial a pesar de lo que se llama el cripto invierno, que no vamos a entrar en detalles, pero en resumen, una época un poco más difícil para la temporada de criptomonedas. Sin embargo, la gente hoy en día retira sus pagos mensuales a través de criptomonedas. Y los criptomonedas se vuelven especialmente interesantes para los mercados con alta volatilidad monetaria, que es un poco lo que se está viviendo ahora, no solamente en temas de inflación, sino en temas también de volatilidad y depreciación de monedas, lo que hace que muchas personas quieran diversificar en qué monedas tienen su portafolio, y aquí es donde las criptomonedas también adquieren una atractividad mucho mayor. Y ahora vamos un poquito más profundos a Latinoamérica. Entonces, ¿quién está contratando? Uruguay, Argentina y México lideran la contratación internacional con un 204%, 174% y 161%. Esto se da o porque son mercados muy pequeños con muchísima oferta laboral en el caso de Uruguay. En el caso de Argentina es un tema de por la estabilidad económica y macroeconómica de este país, pues muchos quieren diversificar rápidamente todo lo relacionado a su negocio, y México pues es una potencia gigante en la región. Y los top 3 de países por número de organizaciones que contratan, aquí entra Chile al ranking, ya que es un país que tiene muchísimas empresas, muchísimo aporte a nivel de trabajo, pues que tiene que salir también a buscar su talento. ¿Y quiénes están siendo contratados? Entonces vemos acá algo interesante. Puerto Rico, Trinidad y Tobago y Perú fueron los lugares donde más aumentó el porcentaje de contratación en los últimos 6 meses. Son lugares, digamos, no tradicionales en donde antes se contrataba talento, y que se ha visto que se ha generado un crecimiento exponencial muchísimo más interesante. Y ya en los top 3 de países totales por número de trabajadores contratados, Argentina lidera esta lista, excelente talento de desarrollo tecnológico, marketing, comercial, entre muchos otros. Segundo encontramos a Brasil, que no es mucha sorpresa, y tercero está México. ¿Quiénes cobran más y cómo? Entonces, los países de América Latina con los mayores aumentos salariales en promedio contratados a través de nuestra tecnología es Brasil, aumenta un 174%, Argentina un 169% y México un 108%. Que no estamos hablando de un aumento salarial del 20, del 10, del 15, estamos hablando de unas cifras realmente exorbitantes, y esto se da pues también por el tipo de roles que están empezando a contratar en estos lugares y por el tipo de compañías que los contratan. Las áreas laborales con los mayores aumentos salariales promedio entre todos los países de América Latina. Entonces, ingeniería aumenta un 253%. Esto es una locura que en 6 meses aumente tanto el porcentaje de aumento salarial. No es misterio para nadie. Hay una escasez de este tipo de talento que simplemente hace que haya muchísima oferta, muchísima demanda y poca oferta.
producto 205% y operaciones 184%. Hoy hay una tendencia muy grande a hacer todo lo que hablamos de nuevas tecnologías, nuevos procesos, pues esto requiere gente de operaciones que haga un montón de procesos nuevos digitales y un montón de nuevos roles que antes no existían, que empiezan a tomar muchísima relevancia en toda compañía que está digitalizándose. ¿Y por qué las empresas en LATAM están contratando talento internacional? Entonces, esto es como las razones principales, no quiere decir que sean las únicas. Primero, expansión a otros mercados. Muchas empresas hoy en día saben que pueden básicamente ir a cualquier parte y ya no es un montón de dinero, un montón de estudios de mercado, muchísimo esfuerzo y años para poder crear una entidad legal y un sistema bancario. Yo hago un envío internacional y puedo contratar gente local. Entonces, expansión a otros mercados es una de las grandes razones por las cuales empiezan a contratar talento internacional a través nuestro. Demanda de talento especializado. Si yo busco en un metro cuadrado de 40.000 kilómetros a la redonda versus buscar en el mundo entero, pues hace que sea simplemente más eficiente la búsqueda del mejor talento. Escasez de talento local. Cada región tiene cierta expertise en ciertos talentos, pero puede que no hayan otros, así que el talento especializado hace que se tenga que descentralizar un poco la toma de esa decisión. Atención al cliente es una ventaja estratégica. En vez de pagar turnos extra, fines de semana, turnos nocturnos, pues entonces yo empiezo a contratar en otras zonas horarias y eso me da una ventaja competitiva muchísimo más atractiva. Búsqueda de diversidad cultural. Hay muchos estudios que ojalá entremos después a ver sobre la importancia de la diversidad cultural para generar innovación, generar toma de decisiones estratégicas, resolver problemas de manera creativa, que tener un talento global pues inmediatamente te lo permite, que es bastante atractivo para muchas empresas, sobre todo las que están innovando constantemente. Y último y no menos importante, retención de talento. ¿Sí? Hoy en día las personas tienen un poder de decisión que no tenían antes y eso hace que si yo me quiero ir y si yo trasladaron a mi pareja, quiero irme a estudiar, quiero viajar por el mundo, pero quiero seguir trabajando con ustedes, pues nosotros hoy en día hacemos que eso sea posible y que no tengan que soltar a su talento. Y eso es todo. Muchas gracias. Hay un montón más de datos, pero la idea es que los vayamos viendo más adelante. Muchísimas gracias, Natalia. Sin duda hay mucho paño que cortar, como se dice acá en Chile, sobre los desafíos de contratación, de qué país está contratando más. Bueno, hay hartos factores que indagar. Podríamos estar todo el día hablando de este tema. Gracias, Natalia. Bueno, ahora vamos a pasar a un tema central. Este estudio fue realizado con la participación de Focus Group entre DIL y la UAC. Y para eso vamos a dar la bienvenida a la querida Sol de Cabo, Global VP of People and Culture de Betterfly, quien va a estar moderando la mesa redonda. Y bueno, con un ramillete de talento en gestión de personas. Te doy la palabra, Sol. Bienvenida. Bueno, primero, muchísimas gracias, Franco, por la presentación y muchísimas gracias por haberme invitado y tener el honor de moderar este espacio con colegas tan respetadas para mí. Creo que a Natalia de DIL ya la vi, entre que soy cliente y en las webinars que participamos nos vemos todo el tiempo, así que para mí es un privilegio poder estar hoy compartiendo con ustedes este espacio. Y voy a presentar a quienes van a estar acompañándome. La verdad que hoy me encanta el rol que voy a tener, que es de hacer preguntas y no dar respuestas, y quiero presentar a María Teresa Merino. Hola María Teresa, bienvenida. Ella es gerente corporativa de recursos humanos en Ferry Corp. A Carolina Galeano, gerente de talento y desarrollo en Banco Continental, SAECA. A Karin Grijalva, vicepresidenta de Personas y Responsabilidad Social en Sodimac. Y a Jacqueline Balbontín, División de Personas y Cultura Asuntos Corporativos en Scotiabank. Y también a Natalia Jiménez, quien estuvo conversando con nosotros, gerente regional para LATAM de habla hispana en DIL. Un placer poder tener y un honor poder estar compartiendo este espacio con ustedes. Y para arrancar la mesa, quería hacerles una pregunta, y ahí empiezo por Karin y vayan complementando ustedes también, que tiene que ver con esto, ¿no? El trabajo remoto. Recién lo escuchamos también a Fernando, a Natalie, ya pasó de ser de alguna forma un nice to have a un must, ¿no? Dadas las experiencias que ustedes traen en distintos sectores, querida Jacqueline, que hemos compartido también otros espacios también en distintas industrias, el esquema híbrido que estamos implementando en las organizaciones,
¿Qué creen ustedes que se puede rescatar del modelo de engagement que teníamos en 2020, en enero del 2020, entendiendo también que la calidez que nos caracteriza como iberoamericanos dentro de las organizaciones es uno de los principales exponentes, esto de la conexión que nos hace tan cercanos? ¿Qué ustedes creen que se puede rescatar en este espacio, en este modelo tan distinto a lo que teníamos planteado hace unos años? Ahí, ¿quién quiere empezar? Hola, Si quieres, Ahora sí, yo no, ya para me romper el escuchan. hielo. Ah, qué pena. Me- ah, Qué pena ahí la conexión. Bueno, sí entendí toda la pregunta porque al final está un poco con intermitencia. Mira, básicamente la forma de trabajar actualmente ya es una gran enseñanza, producto de que veníamos de una transformación digital en las organizaciones. Sin embargo, la pandemia acelera todos estos procesos de cambio, demuestra que podemos trabajar de una manera diferente y que ahora que estamos volviendo otra vez a retomar después de este post-pandemia los trabajos, estamos viendo una gran tendencia en las compañías de volver a trabajar presencialmente por las necesidades propias de los negocios. Sin embargo, las personas no tienen también esa necesidad, no acompaña esa necesidad de trabajar presencialmente 100%. Las personas quedamos acostumbradas y quedamos de alguna manera también fascinadas de poder trabajar híbridamente. Y nos gustaría escoger la forma y nos gustaría variar la forma del trabajo para no tener una condición única ni volver a lo que ya habíamos tenido en algún momento. Um, y eso las compañías lo estamos todas revisando cómo es la mejor manera. Hay compañías que deciden por días, hay compañías que deciden por escójalo usted, hay compañías que generan un formato y una política de habilitación de trabajo híbrido. Sin embargo, yo creo que cada uno tiene que encontrar qué es lo más productivo para su organización y también encontrar qué es lo mejor y lo más motivante para su gente. Entonces, en la mezcla de esas dos variables, yo diría, puede estar la postura de una organización y cualquier forma es válida siempre y cuando tenga esos dos elementos, que genere productividad y que genere calidad de vida para la persona. Excelente, Cari. Y ahí, Jacqueline, yendo contigo, que ha sido pionera en Chile en esto, y lo hemos charlado ya en otras oportunidades, cuando todavía no existía este modelo. Y volviendo un poquito también el tiempo para atrás, ¿qué crees que de alguna forma es distinto a lo que se hacía hoy? ¿Qué se perdió y qué no se perdió en este cambio de modelo? sí, bueno, muchas gracias por este espacio y qué gusto de verte de nuevo, Sol, y a todos los que no conocía, pero bien, interesante el estudio y las conclusiones que se sacaron de estos análisis. Bueno, como bien tú dices, nosotros partimos con una modalidad de trabajo remota muy tempranamente, en 2016 ya estábamos haciendo opciones para los colaboradores que pudieran de alguna manera conectarse a la empresa en forma remota, sobre todo las áreas de desarrollo tecnológico, que eran las primeras que podíamos de alguna manera ofrecer estas modalidades de trabajo. Y con la pandemia, evidentemente, hubo un montón de aprendizaje, esto de estar desconectados físicamente, pero conectados a través de los sistemas, ¿no es cierto?, en forma del espacio virtual, nos hizo desarrollar con los líderes muchas habilidades que probablemente teníamos un poquito desconocidas, como este tema de fortalecer la confianza, de que si no te tengo al lado, sé que estás de alguna manera presente, estás disponible para lograr los objetivos. Aprender a usar las herramientas colaborativas de manera que no perdamos esta conexión y esta coordinación, ¿no es cierto?, que nos hace tan bien para poder lograr los objetivos. Y mucho de desarrollar estas capacidades más empáticas que hacen que los líderes se conecten con las distintas realidades, porque no podemos olvidar de que en pandemia, sobre todo con los cierres de colegios o de los lugares de cuidado de niños pequeños, sobre todo a padres y madres se les hizo mucho más difícil y complejo el administrar y compatibilizar
las necesidades de la empresa con sus necesidades de cuidado familiar. Padres y madres, yo digo, eso es un tema que en Latinoamérica tenemos que avanzar harto, sobre todo en Chile, el tema de la corresponsabilidad, pero fue un aprendizaje importante. Pero nos dimos cuenta que podíamos hacer, por ejemplo, contrataciones online y no conocer a la persona físicamente y no pasaba nada. Igual había un match con el equipo, igual había un onboarding digital. Fue un aprendizaje y una capitalización que hasta el día de hoy seguimos haciendo. Nosotros tenemos la fortuna de trabajar en una industria, yo trabajo en un banco donde hemos diseñado y hemos acordado con los equipos arquetipos de trabajo. No definimos vengan 2 días o 3 días rígidamente, sino que más bien un concepto del way we work and when. Es decir, ¿por qué te tienes que juntar en la oficina físicamente y por qué tienes que trabajar en forma remota? ¿Cuándo lo tienes que hacer? Tiene que tener un sentido, un propósito el reunirse, no venir a la oficina para conectarse a una reunión por Teams, no tiene ni un sentido. Entonces, la flexibilidad que hemos tenido que desarrollar los líderes ha sido algo muy, muy, muy impresionante y sobre todo la capacidad de empatía. Así que los aprendizajes creo que son muchos. Nosotros hemos ido midiendo también cómo va nuestra productividad. También hicimos reducción entre medio, que no tiene mucho que ver con esta conversación, pero hay algo que sí capitalizamos, que es la reducción de la jornada laboral. Nosotros ya estamos en 39 horas semanales, en Chile la jornada laboral legal son 45, ya y dimos un paso más allá, adelantándonos un poco a lo que venía como impulsando la agenda de transformación laboral del gobierno, y eso nos hace tener obviamente a la gente mucho más contenta, satisfecha, y ellos nos dicen que prefieren esta modalidad más flexible de trabajo, porque además que los tiempos de desplazamiento juegan en contra cuando tienes que citar a la gente a la oficina, y gente mucho más comprometida, y las productividades que tenemos hoy día, por el contrario, si habían sustos de que iban a bajar, nosotros tenemos mediciones de que eso no ha sido así, incluso en algunas áreas muy por sobre lo que teníamos en los niveles prepandemia. Buenísimo. Qué lindo lo que traes también, ¿no? Del sentido, ¿no? De buscar este why, de sentir este propósito, ¿no? Cómo cambió todo esto. La pandemia creo que nos hizo reflexionar sobre eso. Y Natalia, ahí preguntándote a vos, si tuvieras que definir 3 principales retos que deben considerarse para mantener o incrementar el sentido de pertenencia en los modelos híbridos de trabajo, ¿cuáles crees que son? Bien. Lo primero, diría que confiar en que la gente ingresa a la compañía con el 100% de la confianza. Yo creo que estamos acostumbrados a no confiar y al conocer a las personas y verlas, ir a almorzar y eso, ir ganando su confianza. Acá es al revés, entras con el 100% de confianza y tú como trabajador es tu responsabilidad mantener esa confianza en el día a día de tus decisiones o ir pues acabando con ella. Entonces creo que eso es un cambio de pensamiento sobre todo para la cultura latinoamericana, donde tenemos un problema con confiar en hacer negocios, en contratar personas, así que para mí eso es lo más importante, si no, no funciona, no hay posibilidad de trabajar. Lo segundo está relacionado a la diferenciación entre el trabajo en pandemia y el trabajo remoto real. Y a lo que me refiero con esto es que yo sí creo que hay que verse, ¿sí? Trabajar remoto no significa no tener contacto humano nunca con las demás personas. La diferencia es que la compañía vive virtualmente, que todo tu día a día laboral está en línea, ¿sí? Pero una vez cada 6 meses, una vez cada 3 meses, que se vean las personas que viven en la ciudad si no sean del mismo equipo, genera cierto sentido como de apropiación hacia las demás personas, que es súper interesante. Y no sé si los que han trabajado aquí remoto les ha pasado, yo llevo también un buen rato trabajando remoto, y es conocer a una persona después de llevar 6 meses trabajando juntos y te das cuenta que puedes seguir hablando exactamente igual como si nos hubiéramos conocido toda la vida y que no hay ningún momento incómodo ni nada. Demuestra que las relaciones sí se construyen, pero no significa no verse. Yo sí creo que hacer retiros corporativos, conocer a los fundadores y ver cómo sonríen, qué piensan, creo que eso ayuda un poco a construir esa cultura a 10 años, no esa cultura a 6 meses o a 1 año. Me parece muy importante. Y pues lo tercero es ya estos valores corporativos, creo que tienen mucha más relevancia que en una empresa tradicional, donde puede que estén, pero los valores yo los transmito es entre el día a día de las personas. Aquí
si no se refuerza todo el tiempo, si esos valores no son globales, no te aseguras que sean multiculturales, pues las personas tienen mucha libertad, tienen mucha confianza, así que pueden llegar a tomar decisiones o pueden desconectarse de la compañía muy fácil. Para mí, esos valores, no solamente tenerlos claros, repetirlos, reforzarlos, sino vivirlos con el ejemplo todo el día, va a hacer que las demás personas quieran actuar así. En esos valores, pues siempre tiene que haber un trabajo colaborativo, de querer ayudar, y así pues se va generando esa cultura propia que se va traspasando de contratos en contratos, de nuevas personas en nuevas personas, que para mí es más que suficiente. Qué interesante todo lo que traes, ¿no? Conceptos que uno cree que tienen un nivel de sutileza superficial, la confianza, y tiene un nivel de profundidad que puede dar vuelta a la cultura organizacional y la relación principalmente entre los colaboradores. Súper interesante todos los conceptos. María Teresa, ¿y cómo lo han vivido ustedes, ¿no? Esto de cómo seguir construyendo el engagement de alguna forma con la tecnología al servicio puesta del colaborador, ¿no? En este trabajo híbrido, pero sin perder la conexión humana. ¿Cómo lo han vivido ustedes? A ver, de verdad, súper interesante y comparto todas las ideas de las otras ponentes. En realidad, el tema de la pandemia, ¿no?, hizo un quiebre en el ser humano, en la sociedad, en las organizaciones hizo un quiebre, ¿no? Entonces, ¿cómo seguir generando ese compromiso dentro de las organizaciones? Realmente es un reto porque no solamente el tema de la pandemia ha creado, digamos, una nueva forma de vida, sino que ya veníamos en esa dinámica diferente, con generaciones que tienen otros conceptos y otras formas de vivir y de trabajar, ¿no? Entonces, en realidad, es retador. Lo que ha hecho la pandemia es poner al centro a la persona mucho más dentro de la organización. Y yo creo que para mantener ese engagement, ese compromiso, esa fidelidad, entre comillas, digo, lo que tenemos que generar son líderes que realmente confíen, que es lo que mencionó Jacqueline y Karin, es la confianza. ¿Cómo desarrollas esa confianza con tu equipo, ¿no? Necesitamos líderes que realmente generen espacios, ¿no?, permanentemente con sus equipos. Y yo traigo algo sobre la mesa que creo que es importante. Hay organizaciones, y a la cual yo pertenezco, a la corporación, donde dentro de la misma organización tenemos dos tipos de trabajo. El trabajo presencial por el negocio, el giro del negocio donde estamos, ha permanecido. Nunca se fue el presencial porque nosotros damos servicio a las mineras, damos servicio en talleres donde la presencialidad se mantuvo y se ha mantenido al 100%, pero tenemos otro equipo humano que sí está en este híbrido. Entonces, el gran reto que tenemos ahora es cómo mantener ese compromiso con estos dos grupos humanos dentro de la organización, ¿no? Y cómo generamos que estas, digamos, nuevas personas, estas personas que ingresan a la organización, van a tener que convivir con este trabajo presencial y este trabajo híbrido, dependiendo del área donde trabajan. Entonces, no es fácil resolverlo, porque aquel que está en presencial al 100% por el rol que cumple, porque no puede reparar una máquina en una mina a 5.000 metros de altura, no puede salir de la mina, tiene que estar en un presencial, versus alguien que está en áreas administrativas, áreas de soporte, donde sí puede trabajar con híbrido. Entonces, creo que tenemos un gran reto de convivir dentro de las mismas organizaciones y cómo generamos compromiso, cercanía, ¿no?, dentro de nuestros mismos equipos humanos, ¿no? Eso, definitivamente, no tenemos la solución, pero tenemos un gran reto de cómo hacemos convivir a una organización con dos mundos donde no perdamos justamente el compromiso y el realmente querer a tu organización. Y algo que mencionaron, me parece fue Natalia, es el tema de los valores. Yo creo que hay que trabajar mucho en el tema de los valores porque se genera justamente la cercanía
con el ser humano. Excelente, María Teresa. Y Carolina, ya para ir cerrando esta primera pregunta, hablamos un montón de lo que aprendimos en sí y la audiencia tiene que ver con colegas nuestros que están en nuestro mismo rol de recursos humanos también. Muchas veces cuando implementamos este tipo de políticas o procesos, en algo siempre nos equivocamos, ¿no? O creemos que muchas veces hacemos todo bien, pero Correcto. siempre hay algún espacio donde nos equivocamos. ¿Qué podrías haber hecho distinto? ¿Qué se podría haber hecho distinto viéndolo después de casi 2 años? ¿Ahí Carolina me escucha? No sé si está Carolina. Bueno, a ver, ¿quién se anima? ¿Qué podría haber hecho distinto? A mí me pasó en mi propia experiencia, ¿no? Una vez se sale con el trabajo 3x2 para todos, y no necesariamente es lo que funciona, ¿no? Entonces, cómo ir adaptándonos a formas distintas desde esos aprendizajes. Yo creo ¿Qué que, habría hecho distinto? que si hay algo que hubiera hecho distinto es no tener tanta rigurosidad o tratar de implementar con mucha rigurosidad las formas de trabajo. Yo creo que uno tiene que como probar, ensayar y de repente retroceder. Eso, no creer que lo que hacemos a la primera es exacto. Yo creo que tenemos que saber modular, como se dice, ¿no? Qué bueno esto que traes, ¿no? El movernos rápido, pero a su vez pivotear también, ¿no? Porque Pivotear. muchas veces el pivotear nos da la posibilidad de entender cuál es como el equilibrio justo que necesitamos en esto que realmente no tenemos tampoco experiencia. Y hay una pregunta para quien se anime de las 4 primero, es como, hoy por hoy cambió esta realidad, ¿no? Muchas personas de oriundos de Estados Unidos están mudando sus oficinas, sus casas, sus lugares de home office a América Latina, ¿no? ¿Cómo creen que esto impacta en nuestros mercados laborales? ¿Lo perciben como una amenaza o como un reto los colaboradores locales? Sí, yo acá hablaría desde mi opinión personal. Yo trabajando para una empresa o para las empresas que he trabajado multinacionales y los que lo han hecho, yo creo que han aprendido un montón de cosas. Hemos aprendido procesos, formas de tomar decisiones diferentes, formas de pensar diferentes. De pronto en Latinoamérica los procesos no son tan importantes y uno entra a empresas donde los procesos son todo. Entonces uno empieza a aprender de procesos en áreas donde normalmente no lo hacía, que yo creo que es un aprendizaje invaluable, porque lo que significa es que eso tú mañana vas a crear una compañía y probablemente muchas de esas cosas vengan o no, o entres a un nuevo cargo, etcétera. Yo creo que pasa un poco lo mismo con este talento, y estamos empezando a generar la oportunidad de que en regiones y en ciudades medianas y pequeñas donde antes tú ni siquiera tenías la posibilidad de tener contacto con este tipo de personas, con este tipo de trabajos, con este tipo de formas de hablar, pues empiezan a conectar. Entonces, a mí me pasó algo, y es que algunas veces voy como a co-livings o a coworkings cuando viajo, y empezar a ver que personas que interactúan de la región con personas de otra región, y ese software que es, y eso cómo lo haces, oye, y esa idea, esa empresa tuya que hace, y se empieza a generar como un ecosistema de innovación y un ecosistema de aprendizaje que para mí es supremamente valioso si se aprovecha bien. Entonces, para mí, definitivamente es una oportunidad para que el talento local utilice todos esos nuevos aprendizajes que están llegando a las regiones. También estas personas traen innovación y dicen, oye, acá no hay esto, no pasa esto, hagámoslo, creémoslo, desarrollémoslo, que es súper interesante. Pero también le abre a las empresas la mentalidad de salir al mundo. Porque hay muchas empresas que dicen, no, yo estoy acá y yo soy de aquí y trabajo acá y este es mi mercado. Y cuando llega alguien de afuera y te cambia las condiciones, pues yo tengo 2 opciones. O siento una amenaza y digo, no, entonces mi mercado y mi gente me la van a llevar o me va a costar más, o salgo y me atrevo y voy y busco nuevas alternativas y busco nuevos mercados y también contrato personas que me ayuden a capitalizar mis compañías. Y al final la tendencia de globalización es algo que no va para atrás, ¿no? Yo creo que esto es como de estas cosas que cada vez hay más ciudadanos globales, cada vez hay más tendencias de centralización en la forma en que vivimos, que consumimos contenido, que ir en contra de eso es un poquito ir en contra de la corriente de lo que es inevitable.
Totalmente, y ahí Jacqueline tocando un punto que en Chile lo vivimos muy de cerca, ¿no? Yo siento que somos muy cosmopolita en la cantidad de nacionalidades que tenemos en nuestro país. ¿Cómo lo ves vos esto de que vamos a un talento global o vamos a un talento local, ¿no? ¿Y cómo impacta esto en la estrategia de engagement, la multiculturalidad en sí? Sí. Bueno, yo tengo la suerte de trabajar en una multinacional, por lo tanto, esto de la multiculturalidad es algo que tenemos en el ADN. Lo que sí estoy viendo con mucha expectación, digamos, y es bien dinámico lo que está ocurriendo, se están generando oportunidades. Fíjate tú que, sobre todo para los que eran locales, chilenos, como que no veían la posibilidad de salir a trabajar fuera de Chile. Porque en Chile se vive bien, hay en general una vida tranquila, etc. Y lo que nos está ocurriendo es que a la hora saber que los equipos están trabajando de manera virtual, muchas veces en Canadá, de hecho recién están volviendo a la oficina en nuestra casa matriz, yo tengo mucha gente en Chile trabajando desde Chile, desde oficinas de acá o desde sus casas, que ya pertenecen a los equipos regionales. Entonces, ahí nos arreglamos, ¿no es cierto?, entre países para poder ver dónde está asignada la persona en su centro de costo, ¿no es cierto? Tenemos esa suerte por ser multinacional de alguna manera poder sortear este tema de la legislación laboral que mencionaba Fernando en su estudio. Y también está llegando cada vez más talento acá localmente y mucha más gente se está atreviendo a salir con este tema de que estamos más globalizados y más conectados. Y también me quiero un poco tomar de la pregunta que tú hiciste al principio, de una cosa que hubiese hecho distinta con este tema de trabajar en forma remota, es de alguna manera ver más tempranamente, levantado los temas de la hiperconectividad, porque eso sí creo que nos jugó una mala pasada, sobre todo en el tema de salud mental, y eso yo creo que lo tendríamos que haber regulado antes de que llegara, ¿no es cierto?, este tema de que la gente estaba cansada, agotada de la hiperconexión. Creo que eso habría que también seguir trabajando en ello como de aprendizaje hacia el futuro, pero a mí no me asusta la globalidad, no me asusta esto del talento global, creo que es una oportunidad para todas las compañías de tener siempre el mejor talento y también ofrecer a las personas la posibilidad de desarrollarse fuera de las fronteras donde están acostumbrados a trabajar. Buenísimo, muchas gracias, Jacqueline. Karim, y siguiendo la línea un poco de lo que comentaba Jacqueline, acá Javier, y a todos los que quieran hacernos nuestras preguntas para estos 10 minutos, pónganlas en el chat. Acá nos preguntaba un poco, ¿cómo lo ves vos pensando en un futuro, ¿no? En un 2030, en un 2050, de alguna manera? ¿Qué porcentajes de crecimiento vemos en estas dimensiones? ¿Cómo crees vos que va a evolucionar el futuro del trabajo, proyectándonos mucho más adelante? Bueno, pues es complejo predecir a tan largo plazo. Es, es bastante, digamos, hay que ser muy imaginativo realmente en este entorno tan cambiante, tan complejo, definir de pronto una trayectoria de cómo será el trabajo en el futuro, pues es complejo. Lo que yo sí creo que es una realidad y va a pasar es que todos debemos apalancarnos un montón en las tecnologías emergentes. Las tecnologías emergentes nos permiten la capacidad de hacer las cosas de una manera diferente, mucho más eficiente y también de cualquier parte del mundo. Entonces, no van a haber barreras. Quizás las barreras ni siquiera serán idiomáticas, porque ya soluciones tecnológicas como los translator inmediatos, no habrá barreras. Entonces, todo este tipo de temas basados en la tecnología, en el futuro, yo me imagino un trabajo tremendamente acompañando a las personas a hacer casi que con unos superpoderes, hacer trabajos de diferente índole, en diferente forma y casi que omnipresenciales, es decir, en cualquier momento como lo escojas. Entonces, no va a haber una restricción. Lo que sí creo es que cambian también los roles, los van cambiando los cargos, van cambiando las definiciones, las atribuciones.
Y detrás, como quizás lo mencionaba también Natalia y María Teresa, creo que lo que no va a cambiar es la capacidad que debe tener un líder para entender todo esto, para empezar a adaptarse, para empezar a trabajar con equipos que son diversos por su forma de ser, diversos por su forma de trabajar, diversos por su forma de pensar, diversos por su forma de utilizar los mecanismos y las herramientas de trabajo. Entonces aquí, en este mundo, yo diría, hay un futuro que yo lo veo, igual como lo han mencionado, con muchas oportunidades, siendo inteligentes en trabajar con la tecnología de nuestra mano para poderle sacar el mejor provecho y trabajando montones en que el proceso de liderazgo que acompañe todos estos procesos de cambio sean realmente una facultad y una competencia que tenga un líder clave para desarrollar equipos, para conectarlos, para motivarlos, para sacar la mejor productividad de ellos. Entonces, una forma de trabajo ideal creo que no va a haber porque cambiamos constantemente. Lo que sí sé es que cada vez más debemos ser adaptativos, con mejor liderazgo, con una capacidad de poder posicionarnos y entender hacia dónde van nuestros negocios y poder hacerlo de la mejor manera. Coincido totalmente de que cada vez más debemos ser más cuidadosos de la salud mental de nuestros colaboradores. Cada vez más debemos entender que todo esto que está pasando afecta la emocionalidad de las personas y cómo nosotros nos vamos a dedicar a ser, digamos, protagonistas, como de quizás lo mencionaba Fernando en su estudio, donde ahora somos protagonistas de ese cambio, seremos los responsables también de cuidar la salud mental y emocional de nuestros colaboradores. Es muy importante ese viraje que le demos al trabajo. Antes era está ahí, hoy en día es una necesidad, una demanda y es un cuidado que debemos tener como responsabilidad social con ellos. Qué interesante esto que decís de fondo, ¿no? Porque cuidar la salud mental de los colaboradores tiene también que enseñarle a los líderes o desarrollar a nuestros líderes a que tengan otras competencias y otros skills para poder abordar en otro modelo de gestión, ¿no? Que es distinto quizás a lo que aprendimos, ¿no? Cómo estamos expuestos ahora a desaprender para volver a aprender skills totalmente distintos que tengan que ver con el cuidado principalmente de la salud mental. Bueno, y ya estamos, y para ser cuidadosos del tiempo, que creo que también fue algo de lo que aprendimos o nos generó ser más productivos en este modelo más híbrido remoto, para cerrar este espacio, me encantaría que las cuatro pudieran con una pregunta para dejarles a la audiencia o con una palabra, algo que quieran que se lleven de cara a la reflexión que tuvimos hoy en esta conversación. Así que María Teresa, parto por ti. Bueno, si yo tuviera que hacer una frase, yo creo que nosotros como líderes somos responsables, ¿no? de nuestra gente. Hemos aprendido a ser resilientes, comprensivos, nuevas formas de trabajar, ¿no? Y yo creo que tenemos que tener siempre una visión. Tenemos que saber hacia dónde vamos, creo que tenemos que tener claridad y siempre atrevernos a hacer las cosas. Atrever a hacernos las cosas, no tener miedo a enfrentarnos a estas nuevas realidades, no tener miedo y siempre escuchar. Creo que la escucha es muy importante, saber qué es lo que pasa en cada persona que está en nuestras organizaciones. Las sociedades han cambiado, no tener temor a tener un talento global, a tener personas de diferentes partes del mundo conectadas, sino al contrario, tener esa capacidad, ¿no? de entender, de mantener el engagement en nuestras organizaciones, ¿no? Y atrevernos a hacer las cosas y si no salen bien, volverlas a hacer. Experimentar, ¿no? Creo que gran frase que resume de alguna forma esto que traes. Muchísimas gracias, Teresa. Jacqueline. Yo me conecto mucho con un quote ¿cómo se llama? Darwin, que tiene que ver con que no es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sale adelante y sobrevive, sino que la que se adapta más fácilmente. Y creo que nada, que no hay que resistirse al cambio, que hay que surfear las olas del cambio, hay que disfrutar el cambio, no hay que tenerle miedo. Y dentro de ese cambio, las personas, los líderes y todas las personas que trabajan en las distintas compañías
nada, tienen que tomar esto como un desafío y disfrutarlo y salir adelante, porque finalmente las nuevas formas de trabajar no está todo escrito, sino que hay mucha evolución por delante que vivir. Me encanta esto de abrazar, yo que trabajo en una empresa que tiene que ver con el scale-up, abrazar la incertidumbre es parte, es parte del contexto, ¿no? Creo que, y disfrutarlo, ¿no? Creo que tiene que ver un poco con eso. Muchísimas gracias por tu reflexión. Nati, y cerramos con Karin, que estamos ya en el horario. Súper, yo solo diría que el mundo cada vez es más plano. Y de verdad lo digital eliminó las fronteras, ya de verdad no importa qué dice tu pasaporte. Entonces, dejar una pregunta de ¿a dónde quieres ir? ¿Qué te da miedo? ¿Y qué reto vas a proponerte para mañana? Me encantó. Muchísimas gracias. Y Karin, ya para cerrar, y le doy la palabra a Franco. Igual, una pregunta es, ¿qué necesito desaprender y para qué? Me encantó. Me encantó el desaprender como concepto. Muchísimas gracias a las 4, es un privilegio y para mí un honor. Me gustó más estar de este lado que estar del lado de panelistas. Le digo que es mucho más divertido hacer preguntas, ¿eh? Así que muchas gracias. Te extrañamos de este lado, te extrañamos de este lado. Y Franco, lo dejo en ti para que puedas hacer el cierre. Perfecto. Muchas gracias, Sol. Bueno, muy interesante la visión de María Teresa, de Karim, de Jacqueline y de Natalia. Sin duda el futuro es incierto, pero también muy entretenido. Tal vez en 5 años más vamos a estar compartiendo paneles con inteligencia artificial, avatares y metaversos. Se viene entretenido y desafiante. Muchísimas gracias a todos, a Fernando también que partió este encuentro. Agradecemos a SH, a todos los partners y asociados y por supuesto a todos los quienes nos acompañaron en este encuentro de distintas partes del mundo. Ya no hay fronteras. Nos vemos en otro encuentro. Que tengan un excelente día.